Por favor, confírmenme cuando puedan ver mi pantalla. Listo, ingeniero, ya se ve. Ok, bueno, entonces recuerde que nosotros dentro del método de análisis matricial empezamos viendo un elemento tipo cercha, ¿cierto? O bueno, un elemento que trabaja tensión, solamente tensión. Solucionamos una estructura viendo cómo los elementos que eran colineales trabajaban de cierta forma. Posteriormente, entonces ya pasamos a ver una estructura plana, ¿cierto? Con esos elementos, atención, donde vimos que las propiedades de rigidez están dadas principalmente por el material y la geometría del elemento, ¿cierto? Llamando la geometría como la sección transversal, el B por H, ¿cierto? El área, y la longitud del elemento. Entonces, ese es el término que nos va a dar la rigidez. Creamos, o más bien, planteamos unas matrices de rigidez para esos tipos de elementos. Cuando era en el plano, pues nos tocaba abrir campo para unas consideraciones, ¿cierto? Unos efectos que iban a aparecer cuando teníamos elementos inclinados. Posteriormente pasamos a vigas. Vimos que en vigas la diferencia es que tengo unos grados de libertad diferentes, mientras que carga axial solo tengo unas deformaciones axiales. En vigas ya de acuerdo a sí, a la configuración de carga, que es transversal al elemento, entonces voy a tener unos grados de libertad de desplazamiento y giro en cada uno de los extremos de mi elemento, en cada uno de los nudos, ¿cierto? Posteriormente llegamos a pórticos y en pórticos pues vimos que era la implementación del elemento tipo cercha en el plano con el elemento tipo viga en el plano. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que ya debíamos contar con 3 grados de libertad en cada nodo, ¿cierto? Contando con que nuestros elementos tienen 2 nodos, uno inicial y uno final. Entonces, 3 grados de libertad en cada nodo nos da 6 grados de libertad en el elemento, por eso nuestra matriz era de 6 por 6. Al ser una estructura contenida en el plano, el pórtico, pues entonces también nos tocaba hacer unas matrices de transformación y demás. ¿Cierto que sí? Pero hoy vamos a ver parrillas y también es una estructura contenida en el plano, ¿sí? Aquí pues tengo unas imágenes de unas parrillas. Vean que es una estructura plana, ¿cierto? Conformada por un entramado de vigas, viguetas, ¿cierto? Que nos van a servir para un sostenimiento de generalmente de pisos, de cargas transversales, ¿sí? Aunque estoy diciendo que esta estructura también es plana, ¿sí? Con respecto al pórtico, que también es una estructura que yo analizo en el plano, un pórtico plano obviamente, ¿sí? Tenemos una diferencia clave en el comportamiento. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el pórtico las cargas se encuentran contenidas dentro del plano de la estructura. ¿Sí lo recuerdan? Vámonos un poco más atrás. Ah, bueno, miremos este, ¿sí? Ven que la estructura está conformada por todo esta armazón, digámoslo así, todos estos elementos, ¿sí? Esos elementos me conforman un plano y miremos que las cargas están contenidas dentro de ese plano. No tengo cargas perpendiculares que ingresen o salgan de la pantalla. Entonces ya ahí voy a tener una diferencia sustancial en comportamiento. ¿Por qué? Porque en las parrillas, a diferencia de los pórticos, las cargas sí son perpendiculares a el plano que conforma la estructura. ¿De acuerdo? ¿Ustedes han visto parrillas? Sí, señor. Sí, señor. Seguramente sí, ¿cierto? Yo creo que sí. Pues si estamos en un piso, muy seguramente en un segundo piso o de ahí para arriba,
o alguna vez hemos estado en un segundo piso, pues seguramente que estamos parados o hemos transitado sobre un sistema de estos, un sistema de parrilla. No lo hemos visto así explícitamente donde conscientemente decimos, oh, voy a caminar por mi estructura de parrilla. Obviamente no, ¿cierto? Nosotros decimos, este es el piso y demás, pero veamos que este piso se conforma pues de unos paneles y unas plaquetas que se apoyan a su vez en ese sistema de parrillas. Eso también vamos a verlo un poco más en detalle cuando entremos a hacer el análisis de la norma. ¿Cómo es que se puede configurar un sistema de parrillas? ¿Sí? Y sistema de pórticos, pues obviamente también los han visto, ¿no? Ustedes miran hacia la ventana y muy seguramente dicen, allá en esa esquina hay una columna, acá en esa esquina otra columna, arriba tengo una viga, y obviamente pues voy a tener más pórticos así laterales, ya también los tenemos pensados. ¿Hacia dónde voy? A que nuestra edificación tridimensional va a estar compuesta por sistemas de pórticos planos y parrillas. Entonces ya nos toca es pensar en cómo esos nudos se articulan, se conectan en la edificación. ¿De acuerdo? Todavía no voy a entrar al sistema tridimensional. Hasta ahora, pues vamos a mirar a ver cómo hacemos el análisis de una de estas parrillas o sistemas de entrepiso. Vean, este es un sistema metálico, ¿cierto? A veces metálico es mucho más fácil de evidenciar, donde tengo arriba, esta reja es la reja de circulación, la rejilla de circulación, por ahí va pasando, esto puede ser un piso industrial, ¿cierto? Tengo un sistema de vigueterías, de vigueta, un sistema de vigas también que nos ayuda a hacer todo ese sostenimiento. ¿De acuerdo? Entonces, para que físicamente digan, ah, bueno, esa es una parrilla, ya sé cómo es una parrilla. No tiene que ser metálico necesariamente, puede ser en concreto, seguramente. Ustedes van a un centro comercial, ¿cierto? Muy seguramente en el parqueadero ustedes ven todo este sistema en concreto expuesto. ¿Sí lo han visto? Sí, señor. No solo en centros comerciales, muchas veces en los parqueaderos de los edificios que quedan en el primer piso o en el sótano, ¿sí? ¿Por qué? Pues no sé, generalmente a los arquitectos no les gusta ocultar, o bueno, pienso que puede ser para ellos, puede ser un costo adicional ponerse a tapar esa estructura. A mí me gusta la estructura a la vista, entonces no tengo problema, ¿sí? A muchos arquitectos no les gusta esa estructura a la vista. Entonces prefieren poner un drywall, algo donde se vea un techo, de pronto con mejor acabado, ¿cierto? Pero pues ya es cuestión de gustos arquitectónicos y demás. A mí me gusta generalmente tener la estructura a la vista y pues facilita la inspección en caso de que algo ocurra. Entonces, este es un sistema común de parrillas. ¿Qué ocurre con parrillas? Bueno, nosotros siempre hemos estado trabajando en el plano XY, ¿cierto? Entonces, pues aquí vamos a decir lo mismo. Nuestro plano XY es donde vamos a tener nuestra estructura, nuestro elemento tipo parrilla, ¿sí? Pero entonces, si vamos a decir que nuestra estructura, o más bien, que nuestra estructura está contemplada dentro de este plano, las cargas gravitacionales van a estar perpendiculares a ese plano. O sea que van a tener las cargas en dirección Z, verticales, ¿sí? Y la estructura en plano XY. ¿Eso qué implica? Que pronto, vamos a verlo ahorita, tenga alguna consideración en nuestra transformación, en nuestra matriz de transporte, ¿sí? Pregunto yo ahora, ¿cuáles son los grados de libertad que yo voy a tener en este sistema? Pensando que tengo unas cargas verticales gravitacionales. 8 por 8. 8 por 8 es el tamaño del sistema. ¿Y cómo están compuestos esos 8 por 8? Por teta y phi en la dirección X y Y. Teta y phi en dirección X y Y.
O y J. y J. Sí, pues no sé, si compañeros nos podrán ayudar. ¿Se van con 8 por 8 entonces para matriz de rigidez? ¿Qué pasó? Están muy callados. Mentiras de 4 por 4, profe. 4 por 4. ¿Por qué 4 por 4? Pues viéndolo las variables que están en la imagen, profe, principalmente porque son dos nodos. Ajá. Entonces ahí ya están involucrando esas dos variables ambos nodos. O sea, cada nodo tendría 2 grados de libertad. ¿Cuáles serían? Eh, pues el ángulo y la verdad no sé qué es phi. No, pero es que le estoy dando la respuesta ahí y bueno, primero que todo, si tengo una carga vertical, si le estoy aplicando una carga hacia abajo, muy seguramente que voy a tener un desplazamiento hacia abajo, ¿cierto que sí? Sí, señor. Primero. Entonces, si aplico aquí, pues estoy poniendo un sistema de carga, ¿cierto? El que sea, no tiene que ser algo así. Si yo le aplico aquí una carga, ya saben que nosotros las cargas las tenemos que convertir en cargas nodales. Esa carga la pongo en el nudo inicial o la distribuyo en el elemento para que me dé un aporte en el nudo inicial, un aporte en el nudo final. Pues este nudo inicial se me va a formar, va a bajar un tanto y este nudo final va a bajar otro tanto. Ya dijimos que no tienen que ser iguales, ¿cierto? Entonces, primero tengo un desplazamiento. Ese desplazamiento vertical es el que yo estoy llamando W. Para ser consistentes, ¿se acuerdan que estamos diciendo que U, V y W? Pues aquí en este caso W. ¿Sí? Ese es mi desplazamiento vertical. Adicionalmente, pues ya algo que ah, tomo de lo que ustedes están diciendo es que, Profe, nos está escuchando. Creo que se le cayó la conexión. Pero ahí se está viendo la pantalla mientras hablamos. No sé. Debe estar cambiando el cable del internet o algo. ya ahora sí se escucha bien. Sí, ingeniero, ahora sí se le escucha. Sí, ingeniero, ya se Ah, escucha. bueno. ¿Hasta dónde llegamos entonces? Yo sentí que se nos había ido la señal, entonces me fui a ajustar. ¿Hasta dónde llegamos?
Desplazamiento vertical W, estaba ahí explicando eso. Ok, desplazamiento vertical W, pero estamos planteando que este elemento es una viga también, entonces como tengo una carga transversal a esta viga, pues ya también voy a tener una rotación en este nudo, ¿cierto? Y voy a tener una rotación en este nudo, pensémoslo como viga. Pero ahora resulta que yo puedo tener cargas por acá en este sistema, ¿cierto? O en esta dirección más bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en este nudo I, en este nudo J, cuando yo aplique, pensemos que acá tengo un volado, ¿sí? Una carga, pues acá esto va a tratar de hacer una torsión. A la carga que yo tenga acá va a tratar de hacer girar este nudo. Aquí voy a decir con respecto a dirección Y, ¿sí? Lo hace girar para allá. Aquí también puede hacerlo girar para allá. Ya sabemos que pueden ser magnitudes diferentes o generalmente son magnitudes diferentes. Entonces, ¿qué decimos como resumen? Que cuando yo tengo un elemento tipo parrilla, ¿cierto? Mis grados de libertad van a ser un desplazamiento y un giro asociados a flexión, que ya los conocemos, ¿cierto? Pero adicionalmente, ahora voy a tener una torsión, un ángulo torsor, un ángulo inducido por momento torsor. ¿De acuerdo? Entonces tengo esos 3 grados de libertad al inicio, esos 3 grados de libertad al final. Nuevamente mi matriz va a ser de 6 por 6. ¿De acuerdo? Aquí tengo un error en este dibujito. ¿Es cuál? No sé si alguien ya lo descubrió. Mm, ¿No? Bueno, recordemos que todos estos elementos yo los estoy planteando sobre el eje X. O sea, este dibujito no, la barrita que yo debería dibujar no es esta, sino que tiene que estar desorientada sobre mi eje X, ¿sí? Pero el concepto es el mismo, realmente es el mismo, por eso no lo cambié, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos mis sistemas yo lo oriento con respecto a mi eje X local. Y recuerden que después tendremos que hacer con respecto a mi eje X global, ¿sí? Ahora, pues, voy a hacer una transformación, no aquí en el plano de la pantalla, sino en este plano XY, o sea, voy a rotar con respecto a este Z. Eso es importante. También vale la pena recordar que eh, nuestra rigidez por torsión está GJ, que podemos traerlo como una analogía del término de rigidez por carga axial. ¿Sí lo recuerdan? El de rigidez por carga axial era EA sobre L, donde E era asociado al material, ¿cierto? El módulo de elasticidad. Aquí tenemos el módulo de corte, ¿sí? También asociado al material, que tengo una forma de relacionar mi módulo de elasticidad con mi módulo de corte, ¿cierto que sí? ¿Sí lo recuerdan por allá de materiales? Sí, sí, señor. ¿Sí lo han visto? Ah, bueno. Que relaciona mi módulo de elasticidad con mi relación de Poisson. J, ¿qué es J? ¿Lo recuerdan? Ustedes se dan cuenta que todo lo que yo les traigo acá a colación básicamente es como un recorder y una reaplicación de lo que ustedes ya conocen. Si estamos hablando de torsión, bueno, pensemos, si fuera carga axial, era EA sobre L, ¿cierto? J hace las veces de A, en este caso. ¿Para qué me servía el área en carga axial? para la inercia, ¿no?
para la inercia en carga axial, pero mi matriz de rigidez axial no tiene inercia. Digo inercia cuando ya trabajo flexión, que también jugaría el mismo papel. Entonces, ese término del área en carga axial, ¿qué es lo que hace? Es la propiedad geométrica, no de material, geométrica, ¿cierto? Que le da rigidez al sistema. Ustedes saben que si tengo más área, el elemento es más rígido, si tengo menos área es menos rígido, ¿no? Lo mismo pasa con la inercia. La inercia es la propiedad mecánica, la propiedad geométrica de la sección, ¿cierto? Que evita que haya grandes desplazamientos, o sea, que me le da más rigidez a mi elemento. ¿Cierto que sí? ¿Sí lo han visto desde ese punto de vista? Eso es lo que hace el área, eso es lo que hace la inercia. Obviamente, pues el área trabajando a carga axial, la inercia trabajando a flexión, ¿sí? Si ya estoy hablando de un elemento tipo pórtico, pues las dos entran a jugar. Y ahora, pues, entra a jugar en la torsión bueno, no es una variable, una propiedad llamada J. ¿Qué es esa J? En torsión. ¿Ni idea? ¿Se desconectaron? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, y Juanita dice que inercia polar. Ah, listo, gracias, Juanita. Sí, pues es el momento polar de inercia, ¿cierto? Porque si decimos que el área, si tengo más área, pues el área es la que va a restringir que yo tenga desplazamientos axiales, ¿cierto? Deformaciones axiales. Si yo tengo una inercia, la inercia es la que va a evitar que yo tenga desplazamientos y giros, ¿sí? Aquí mi momento polar de inercia polar, lo que va a evitar es que yo tenga giros, pero torsionales. Es una propiedad de la sección, ¿cierto? Ustedes la estudiaron por allá en estática, supongo yo. Entonces, vean que aquí la volvimos a traer a colación. Entonces, mi término de rigidez por torsión va a ser GJ sobre L, haciendo la analogía a lo que estamos hablando de la inercia axial y la inercia por flexión que está asociada al EI sobre L, ¿no? Yo no puedo ver el chat cuando estoy compartiendo pantalla, entonces cualquier inquietud o aporte que ustedes vean que está siendo escrito en el chat, por favor, háganmelo saber. Y pues ya conociendo esto, pues puedo armar mi matriz de rigidez de un elemento tipo parrilla. ¿Sí? Vean que los términos de carga axial yo los estoy reemplazando por términos de torsión. GJ sobre L menos GJ sobre L menos GJ sobre L y GJ sobre L. Su deducción, pues, recuerdan ustedes cómo fue que hicimos la de los términos de carga axial, ¿sí? Es parecida, donde yo no aplico cargas axiales, sino aplico giros en el nudo inicial y en el nudo final, ¿sí? Entonces tengo los términos de torsión, pero vean que adicionalmente tengo los términos de flexión, que fue lo que estamos diciendo, pues esto es una viga que ahora yo le voy a dar la posibilidad de rotación torsional por la configuración del sistema. ¿Sí son los términos de flexión? Sí. Sí, son los términos de flexión. Bueno, pues me interesa que los veamos para que también traigamos nuevamente aquí al ruedo las matrices de rigidez de flexión.
Aunque me dicen que sí son los términos, bueno, sí, los valgo. Los términos sí, pero los signos coinciden. Hay unos que no. No, los Hay signos no unos coinciden. que no coinciden. Hay unos que no coinciden. Bueno, eso es importante, ¿sí? ¿Por qué no coinciden? Porque es que yo ya no estoy trabajando. Recuerden que si yo trabajaba en el plano vertical, está en el plano, ¿cierto? Y toda mi estructura, o sea, yo tendría mi viga dispuesta aquí en este elemento, ¿cierto? Y pongo las cargas hacia abajo, ¿sí? Ahora, pues las cargas van a ser perpendiculares. Entonces, dada ese cambio de plano de estudio, como aquí lo tengo anotado, dando ese cambio del plano de estudio, entonces yo tengo que ajustarme a los signos. Bueno, más allá de eso, me interesa que ustedes vean que son las mismas ecuaciones, las mismas expresiones más bien de rigidez, y los signos ya están dados es por el nuevo sistema de estudio que estamos empleando. Aquí para destacar, obviamente, que vean que este término, el segundo vector asociado a WI y el asociado a WJ son los cortantes. ¿Se acuerdan lo que pasaban con cortantes, no? Que el uno sumado con el otro me daba cero porque estaba en equilibrio. Entonces, los del cortante del segundo vector, fila, tienen signo contrario a los del quinto vector fila, ¿sí? Y los otros términos asociados a los momentos, que son el tercero y el sexto, ¿de acuerdo? Y pues es una matriz donde tiene a un lado los términos de casi de forma independiente. Vamos a ver que no están así los términos de torsión. Como yo tengo una matriz de 6 por 6 y muy seguramente que todos mis elementos no van a estar orientados en la misma dirección, también debo tener una matriz de transformación. ¿De qué tamaño? 6 por 6. 6 por 6. Y aquí está. ¿La conocían? Esa matriz de transformación. Es la misma, solo que ahora se cambian la posición de los ceros y el uno. Bueno, ¿y por qué pasará eso? ¿Se acuerdan por qué teníamos uno en la matriz de rigidez del pórtico? ¿No se acuerdan? No hemos pasado notas. No me acuerdo si era por el giro para que se conservara. Exactamente. ¿Por qué se conservaba el giro? No, porque siempre, o sea, siempre salía sin importar las coordenadas locales y globales, ¿cierto? Exactamente. Recordemos que yo aquí en pórticos tenía aquí tengo direccionado mi eje local del nudo I hacia el nudo J, ¿cierto? Mi X local, mi Y local pues va perpendicular hacia arriba y mi sistema global va a ser horizontal X y vertical Y. ¿Qué pasa? Pues que el Z de mi sistema local va saliendo de la pantalla y el Z
de mi sistema global también va saliendo de la pantalla. Entonces me va a coincidir mi sistema Z, ¿sí? En ambos sistemas de coordenadas. Entonces, como coinciden, pues aquí pongo uno. Recordemos que esto es el X, el asociado del X, Y, Z, ¿cierto? Al giro más bien, asociado al giro. Pongo uno pues porque lo vamos a mantener. Y ustedes también ya ese ejercicio lo hicieron cuando aplicaban esta matriz de transformación, pues no nos pasaba nada con el ángulo. Por eso esa posición de allí. Acá pues tengo el uno aquí en la parte central de esta matriz desacoplada. ¿Por qué tengo el uno ahí ubicado en esta ocasión? ¿Qué grado de libertad me está teniendo en cuenta ese uno? El desplazamiento Lo- vertical. El desplazamiento vertical. Entonces, ¿qué pasa con el desplazamiento vertical? ¿Podemos decir lo mismo? ¿Qué pasa con el desplazamiento vertical? Voy a mantenerme en este sistema. Voy a decir que mi X local es este, ¿cierto? Que mi Y local va hacia arriba. El desplazamiento vertical va a ir hacia abajo, en Z, ¿cierto? En mi Z local. Pero si yo hoy miro mi Z local, el desplazamiento me va a coincidir con mi Z global, ¿sí? Entonces, como en este caso el que me coincide es mi desplazamiento vertical, por eso es que tengo ahí ese uno que me está asociando al desplazamiento vertical en el nudo I y desplazamiento vertical en el nudo J, ¿sí? Ya los otros términos de seno coseno, pues ustedes ya los conocían de antes, de la matriz de transformación, incluso creo que yo les envié el videito de la obtención de esa matriz de transformación. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Básicamente es nuevamente una matriz de rigidez que yo tengo que saber, pero ahora tengo una particularidad, es que voy a estar hablando en otro sistema o en otro plano de estudio más bien, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que conocer acá. Entonces, pues, la metodología va a ser exactamente la misma, como lleno mis matrices y demás, pero ahora pues tengo que posicionar adecuadamente los términos en la matriz. Y acá tengo un ejercicio. Vean, puedo decir que es un volado, ¿cierto? En una estructura donde tengo dos elementos allí. Un elemento, voy a hablar, decir, este elemento uno, si quiero verlo así, ya la topología ustedes la plantearán. Elemento uno, donde tiene una carga en el centro de la luz de 50 kilonewtons, una luz total de 240, y el elemento 2, que va a ser perpendicular acá, tiene 3 metros, una carga de 2 toneladas metro o 20 kilonewton metro, ¿sí? Y en el nudo central, donde se unen los dos elementos, va a tener una carga de 40 kilonewtons. Ambos elementos van a tener una sección de 30 por 40 en concreto, y ya, aquí pues yo les doy unos tips donde digo, oiga, el módulo de corte se me relaciona con mi módulo de elasticidad por medio de esta expresión. Elasticidad sobre 2 veces uno más relación de Poisson. Y el J, yo lo puedo calcular como C por T al cubo, donde va a ser este C, es este término, un tercio menos 0,21 T sobre B, factor de 1 menos un doceavo de T sobre B todo a la cuarta, a la 4, no a la cuarta, sino a la 4, ¿sí? Calculo, aquí ya podría obtener, siendo B y T, pues las dimensiones de la sección, ¿no? Ahí tengo una particularidad, que yo debo saber cuál es de esas la mayor dimensión.
Vamos a plantearlo entonces. Voy a abrir mi Excel. Vamos a ver por acá, un Excelito. No, ingeniero, no alcanza a copiar. Un segundo. Ya. Ya aquí yo sí la copié. Y aquí lo traigo. ¿Esto? Sí, señor. Profe, qué pena ese módulo de corte abajo, ¿eso está elevado a la -1? Mu. Ah, Es vale. mu. Entonces, pues, pensemos ya en la solución de nuestro ejercicio. Tengo 3 grados de libertad en cada nudo. ¿Cuántos nudos voy a tener? 3. 3. 3 por 3 es 9, ¿cierto? O sea, voy a tener una matriz de 9 por 9, una matriz de rigidez del sistema de 9 por 9. De esos 9 grados de libertad, la reducida de cuánto nos va a quedar, considerando que estamos empotrando en ambos extremos. De 3 por 3. 3 por 3, ¿cierto? O sea, si aquí tengo empotramiento en este nudo, tengo empotramiento aquí arriba en este otro nudo, pues solamente me van a quedar los grados de libertad asociados a este nudo, ¿sí? ¿Cuáles son los grados de libertad? Desplazamiento vertical y giros con respecto al sentido X y con respecto al sentido Y. ¿Qué más podemos decir allí? Que los resultados del sistema secundario, ¿cuáles van a ser? ¿Ah? Axial, momento. ¿Axial? ¿Por qué axial? Digo, no, sí, porque normal no hay. Normal no hay. Los resultados van a ser, muy seguramente, pues empecemos, es una viga, ¿cierto? Tengo unas vigas ahí. Las vigas van a tener que flexión, o sea, momento al inicio, momento al final, ¿sí? Y corte, corte al inicio y corte al final. Ahora, adicionalmente, vamos a incluirle el término de torsión por darse ese efecto, ¿cierto? Entonces va a tener momento torsor, momento flector y cortante. En el inicio, momento torsor, momento flector y cortante. Obviamente al final. Pensemos en esta viga un momento, ¿sí? Cuando se deforme acá, el momento flector, pensemos que esta viga está solita, esto va a bajar hacia acá, ¿cierto? Entonces ahorita baja por acá. Pero ahora como está interactuando con esta otra viga no la va a dejar que baje. Entonces, ¿qué le va a funcionar? Como un apoyo, ¿cierto? Y ustedes recuerdan que si es un apoyo, pensemos que un apoyo de segundo género, acá voy a tener un giro. Ese giro ahora pues va a estar dado por la rigidez de esta viga. Entonces, el giro
que me induce flexión en este elemento, obviamente caso particular aquí que son 90 grados, el giro que me induce la flexión de este elemento se me convierte en torsión en este otro elemento. ¿Sí? Importante. Eso es importante. Para cuando tengo 90 grados. Cuando no tengo 90 grados, pues obviamente, bueno, ahí les vuelvo a hacer la analogía. Cuando ustedes me dicen cuando tengo 90 grados, el cortante de un pórtico o el axial de una columna más bien se me vuelve cortante en la viga. Y viceversa, el cortante en la columna se me vuelve axial en la viga, ¿cierto que sí? Caso particular de 90 grados. Aquí lo que pasa es que el momento flector de esta viga se me convierte en momento torsor en esta otra viga. Y viceversa, el momento flector de esta viga se me vuelve momento torsor en esta otra viga. Ya vamos a plantearlo a ver qué tal. ¿Qué más me interesa saber? Aquí en el cálculo de ese término C, ¿sí? Bueno, obviamente sabemos que vamos a tener unos términos asociados a flexión, que están aquí en la matriz de rigidez, ¿cierto? Que involucra el 2e y, pues la inercia es base por altura, cubo sobre 12, ¿cierto? Altura. En cambio que aquí el B y el T, debemos tener claro que el T de tetero, es la menor dimensión de la sección. Puede ser de 30 por 40 o de 40 por 30, T es la menor dimensión de la sección. Y B, pues obviamente es la otra. Mientras que si fuera para calcular la inercia, si es de 30 por 40, pues 40 es la altura, ¿no? Aquí T es la menor dimensión de la sección. Y ya, aquí entonces ustedes tienen que plantear la topología de una forma adecuada. ¿Qué topología se les ocurre para esta solución de este elemento? Allá en amarillo, no sé si alcanzan a ver, tengo planteado un sistema coordenado, donde me dice que X global viene hacia acá abajo, Y global va hacia allá, hacia arriba, hacia el otro elemento, y Z va hacia, pues, vertical, perpendicular, a ellos dos. ¿Qué topología se les ocurre? Dos elementos, tres nodos. Sí, claro, pero ¿cómo lo numero? Mm, Bueno, voy a ponerlo ahí. Pero, profe, digamos ahí, o sea, no habría ángulo, o sí habría ángulo. O sea, y sí estoy un poco Claro, confundido. claro que se hay ángulo. Recuerden que yo tengo mis elementos, bueno, planteemos los elementos, ya miramos los ángulos, ¿sí? Me dijeron que tenía dos elementos. ¿Cuál es mi elemento uno? ¿Este de la carga puntual o el de la carga distribuida? De la distribuida. Elemento uno, ok. Yo les hago caso. Este es mi elemento uno. ¿Y ese elemento uno de dónde viene? ¿Del apoyo hacia el volado o del volado hacia el apoyo? Del apoyo hacia el volado. O sea, voy a decir que este es uno, este es 2 y este es 3. Ujú. O porque en la topología, ustedes saben que en ese análisis, a veces que lo hacemos tan rápido, puede que se nos pasen cosas graves en un parcial, pues imagínense. Entonces, yo voy a poner aquí unos nombres. Nudo 2, nudo 3. ¿Cierto? Entonces me dicen que el elemento uno, que es este de acá, que va entre nudo 1 y 2,
que voy a poner el origen. Pues todavía tenemos tiempo de arrepentirnos, ¿no? Que voy desde el nudo 1 al nudo 2. Y el elemento 2, ¿de 2 a 3 o de 3 a 2? De 3 a 2. Yo hago caso a la persona que está hablando. Entonces, de 3 a 2. Listo. Ángulos. Sabiendo que mi eje X local de este elemento 1 ahora va de aquí hacia atrás, ¿cierto? Del 1, 1 al nudo 2. ¿Cuál va a ser el ángulo? Voy a ponerlo aquí en planta. A ver si nos queda más claro viéndolo en planta. Eh, si yo voy a ver esa estructura aquí en planta, este va a ser mi eje X, va a ser mi eje Y, ¿cierto que sí? Ahora estamos diciendo que este elemento viene aquí hacia atrás, hacia atrás. ¿Cuál va a ser el ángulo? Ese elemento, voy a ponerlo ahí nuevamente. Ese elemento voy a decir que es este. Ese es mi eje, ¿no? Me dicen que el elemento 1 viene con el ángulo aquí hacia atrás. Bueno, que tiene esta dirección de 1 hacia 2, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo de ese elemento 1? Menos 90. Menos 90. ¿Sí es claro para todos? Más o menos, profe. Más Sí. o menos. Nuevamente, ahora estoy viendo, cogí el on y me subí aquí a la estructura, ¿cierto? Estoy viendo este sistema coordenado aquí en plan. Tengo aquí un X global, tengo aquí un Y global. ¿Sí? Tengo mi X y tengo mi Y. Ahora, como ustedes me están planteando el ejercicio, me dicen, este elemento 1 de la carga distribuida va de 1 hacia 2, o sea que empiezo aquí en 1 y termino en 2. Empiezo aquí en 1, por allá lejos, y vengo hacia 2. De acuerdo con esta consideración, pues vean que, o sea, si lo pongo acá, es claro que el ángulo va a ser menos 90. ¿Cierto que sí? Pues digo, aquí estamos todavía a tiempo de arrepentirnos. No estoy diciendo que esté mal, solo que si hay alguna forma más fácil, pues bienvenida sea. Profe, Señora, ¿y no se podría poner el nodo uno en vez, o sea, donde está el nodo 2 y pues poner como elemento uno el que tiene la puntual y elemento 2 el que tiene la distribuida? si se puede, pues que me da pena con Luis Miguel. No sé si, bueno, igual aquí lo que ustedes digan, seguro que está bien. Ya vamos a mirar esa opción. Ya vamos a mirar esa opción, ¿sí? Aquí es para que identifiquemos el ángulo, porque a veces viéndolo en planta, o sea, estamos acostumbrados a verlo de frente, ¿sí? Ahora viendo la proyección en planta, puede que nos tome un poco del pelo ese ángulo, ¿sí? Me dicen que el otro elemento va de 3 a 2. Ya miramos ese, bueno. Vamos de 3 a 2, ¿sí? O sea que ahora voy, es así, ¿verdad? ¿Cuál es el ángulo de ese elemento? 180. 180. Perfectamente viable, ¿cierto? Perfectamente viable. Entonces aquí tengo otro ingeniero que me dice, oiga, tengo otra propuesta de topología. No sé si sea la mejor o sea mejor esta, pero pues, ¿por qué no la estudiamos? Y es lo que hacemos en el análisis antes de cualquier otra cosa, ¿cierto? Ay, ¿qué dice?
Eh, Hagámosle una copia y la planteamos. Entonces, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cómo me dices? ¿Que el uno sea dónde? ¿El nudo uno? ¿Qué me decía Juanita? Profe, Sí, Señor, podríamos sí, señor. mandar el nudo uno en la unión de los dos elementos. Aló, aló. sí, cuéntame. ¿Aquí nudo uno? Sí, Sí, señor. Ok, ¿y el 2 dónde lo pongo? ¿dónde estaba el...? El oh, 3, Ok, sí, igual da lo mismo. y el 3 Em, en 2. eso, Ok. sí, señor. ¿El elemento uno cuál va a ser? ¿Este de abajo o el de arriba? ¿El carga puntual o carga El que distribuida? tiene la carga puntual. Ok, listo. ¿Y dónde voy? ¿De uno a 2 o de 2 hacia uno? Es ahí es donde yo digo que pues, sería como más fácil esa pues, topología, porque uno puede decir que va de 1 a 2 y de 1 a 3. Ok, si voy de uno a 2, Entonces, pues también para el ensamble sería más sencillo. Y si los voy, ángulos. si voy de uno a 2, mira que mi eje local me coincide con mi eje global. ¿Cierto que sí? Entonces aquí sería 0. Y acá digo que si voy de uno hacia 3, ¿cuál será el ángulo? Puede ser este, algo así. ¿Cuánto sería el ángulo del elemento 2 si va de uno hacia 3? 90. 90. También es válido, ¿cierto que sí? Aquí Juanita me dice, oiga, listo, así me parece más interesante es por el ensamble, ¿no? Pues debo tener en cuenta que tengo un elemento uno, perdón, un nudo uno en común para los dos elementos, para cuando lo ensamble. Mientras que la propuesta, creo que Luis Miguel era el que me estaba diciendo, me decía, oiga, voy de uno a 2, no hay problema, desde que tenga el ángulo bien definido, pero de 3 a 2, recuerden que es lo que pasa cuando ensamblo de para atrás. No, señor, no era yo. ¿No? No le digo, por conocerlo, le echo la culpa de todo. Bueno, no importa. Bueno, está bien. No hay planteamiento. Sí, esta también pues funciona. Algún Uy, qué pena, que no se le profe, entendía se le nada. está cortando, no se le ha escuchado.
¿Ya me escuchan mejor? Ahora sí. Sí, que ya se Sí, escucha. ¿Sí, ya? ingeniero, ya se lo escucho. Ok, perfecto. Entonces yo decía, aquí hemos planteado dos configuraciones, ¿cierto? De topología. No sé si alguien más tenga una tercera propuesta. Podríamos plantear otra que sea, eh, aquí estoy jugando con los nodos, ¿cierto? Nudo uno, acá voy a poner el nudo 2 y acá voy a poner el nudo 3, ¿cierto? Puede ser que mi elemento uno vaya de uno hacia 2. ¿Qué ángulo tendría? -90. Si voy de uno hacia 2, diría de -90, ¿cierto? Y este elemento de carga puntual de 2 hacia 3, ¿qué ángulo tendría? 0. ¿Cierto? Y también funciona seguramente. Entonces, pues es para que lo tengamos nosotros en consideración. ¿Sí? ¿Cuál de las tres les gusta más? No sé. O no sé si hay alguna cuarta. O puede que aquí me vaya de 3 hacia 2 y de 2 hacia uno. También me puede funcionar, seguramente. Obviamente debo ser cuidadoso con los ángulos, ¿sí? Pero también funciona. Entonces ya es como ustedes lo analicen de forma que consideren que se vea más fácil. Pensando en que ya conocen todo el procedimiento, donde tengo que hacer el ensamble, tengo que hacer unas transformaciones. Si puedo ahorrarme transformaciones, pues mucho mejor. Si facilito mi ensamble, pues muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Entonces, eso para que lo tomen ahí. No sé si les gusta este, de uno a 2 y 2 hacia 3. Tengo un elemento cero. O Juanita si era la que nos estaba presentando este. Eso está Si era mejor. Juanita. Ese está mejor, listo. Si era Juanita la que nos estaba ayudando con este. Sí, señor. Bueno, entonces ahí trato como de bandearme con las voces que ya más o menos conozco. Bueno, entonces ya tengo un ángulo, voy a incluir en mi topología longitud, pues lo que hemos hecho ya siempre, ¿cierto? Entonces voy a incluir la sección que sea de B por H, ¿cierto? Elemento uno que va de uno hacia 2 va a tener 2,40. Mi elemento 2 va a tener 3 metros. Mi B por H va a ser de 0,3 por 0,4. ¿Qué más incluye en la topología? La inercia. La inercia, ¿cierto? Que aquí pongámosle unidades, va en metros a la 4, metros, 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 y el ángulo que vaya en grado, ¿cierto? La inercia como base por altura al cubo, todo dividido entre 12. Creo que se quedó congelada la pantalla, profe. ¿Se quedó congelada para todos? No, Ajá. no, señor, ahí está corriendo. Bueno, aquí incluyo el módulo elasticidad. Esto es concreto de 20.000 megapascales.
tengo cargas en kilonewtons, debería tener módulo de elasticidad en kilonewton por metro cuadrado, ¿no? ¿Cuánto es el módulo de elasticidad del concreto en kilonewton metro cuadrado? 20 por 10 a la 6. O en 20 kilogramos. ¿Cómo? 20 por 10 a la 6, unió el compañero. 20 por 10 a la 6. Voy a poner mis celditas de manejo. Esto es en... ¿Cierto? Módulo de elasticidad, obviamente, módulo de corte, ¿cierto? Que va a tener la misma unidad. Y lo puedo calcular a partir de esta expresión, conociendo que ese coeficiente de Poisson generalmente para el concreto es de 0,2, ¿no? Entonces yo puedo decir que esto lo calculo como el módulo de elasticidad dividido entre 2 por, eh, bueno, más bien, dividido entre 2 por paréntesis 1 más 0,2. ¿Si les da ese mismo módulo de elasticidad? Sí, sí, señor. El módulo de corte, perdón. Ok. Profe, perdón, ¿cómo era la fórmula? Es esta que está acá. Módulo de elasticidad dividido entre 2 veces 1 más mu, siendo mu 0,2, que es un módulo típico para el concreto, ¿no? Una relación de Poisson. Incluyo también el C, ¿cierto? Puedo calcular aquí este C para posteriormente tener un J. J muy seguramente va a estar en términos, es una inercia, ¿cierto? Una inercia polar. El C es adimensional, si se dan cuenta. ¿Cuánto nos da este C? Pues, ¿ese qué es lo que significa? Es esta constante de acá, que utilizo para calcular el J. Un tercio menos 0,21 por, recordemos que T, entre T y B, T es el menor valor entre ellos dos. Multiplicado por T sobre B, T va a ser este, el menor, dividido entre este. Todo por 1 menos 1 por, nuevamente, T sobre B. 4. Creo que 4. 0,18 me está dando a mí. Y el J, de acuerdo con la ecuación que tengo allá arriba, va a ser C por el B, ¿cierto? Recuerden, el B es el mayor valor. Elevado al Q.
A ver si nos da lo mismo. No me da igual ese J, profe. ¿No digo igual el J? ¿Podrías señalar la fórmula a ver qué datos está cogiendo, por favor? Porque Ahí supone está que T es señalada. el mayor, ¿no? ¿Cómo? T no sería el mayor. T es el menor. Ah, ok. T es el menor. Entonces, veamos que para la inercia, si tengo una viga acostada, me cambia con respecto a si tengo una viga parada, ¿cierto? Pero esa J, esa constante torsional, va a ser la misma. Recuerda que es la restricción que tiene un elemento a, a que, a que gire por torsión, ¿no? Que se tuerce, digámoslo así. Si tenemos los mismos valores, Sí, señor. bueno, valores. Voy a copiar estas fórmulas. Nos tendrían que dar lo mismo para ambas secciones, ¿cierto? Porque tenemos la misma sección. Y para llenar nuestra matriz de rigidez, ¿qué debo incluir? ¿Se acuerdan? Los términos de flexión. 12 E I dividido entre L al cubo. 6. Vemos este. 6 E dividido entre L al cuadrado. 4 E sobre L. 2 E sobre L. Y GJ sobre L, ¿no? Entonces, 12 por E por I dividido entre L al cubo. Entonces me dirá si está dando lo mismo. Seis I sobre L cuadrado. 4 E sobre L. 2 E sobre L. Y acá el G por J. Si nos dan esos valores, Profe, un momento. ok.
Pregunta, ¿ustedes cómo hacen para estar simultáneamente en Teams y en Excel? Dos pantallas desde el celular, minimizando ventanas, Al tap. Confirmo, al saltando, tab. saltando de pantallas. Ok. Digo porque es muy valioso que ustedes vayan haciendo simultáneamente los ejercicios. Yo voy entonces armando mis matrices de rigidez acá en la parte de abajo. Para mi elemento, ¿no? Sí me dieron los valores igual, ingeniero. Perfecto. Tendrían que ser los mismos valores para los dos elementos, estos valores de rigidez. Sí, porque es la misma sección. Pero la longitud no es la misma. O revisemos que no nos den los mismos valores de rigidez. Sí, vean que esta de aquí arriba es diferente a la de aquí abajo. Es aquí abajo. Sí. Pues toda esta parametrización de la sección sí me da la misma del material. Pero acá como tengo una longitud diferente, estos valores tienen que ser diferentes. Chequémoslos. 6.
2, el ángulo. Recuerden que aquí nos toca pasar el ángulo a radianes. Y acá pues la matriz de rigidez que me va a asociar los grados de libertad, voy a ponerle teta 1, ¿cierto? Voy a poner minúsculas. Teta 1 y lo hice 1. Teta 2. Sean mis grados de libertad. La matriz de 6 por 6 y los ubico en su lugar. Recordemos que acá va el término la rigidez de torsión menos la rigidez de torsión menos la rigidez de torsión y la rigidez de torsión. Y recuerden que los otros términos, primer vector fila y primer vector columna, son negativos, ¿cierto? Bueno, menos el primer término, ¿no? Todos son negativos, todos los demás son positivos. Entonces, 12 menos 6, menos 12 menos 6, 12, acá, acá va 12, va menos 6, ¿cierto? Acá yo tengo los signos inversos, el llenado, después voy con menos 6, 4, 6, 2, que ya son los términos de eh, flexión, menos 6, 4, acá va 6, y aquí va 2, acá va Ingeniero, ¿por qué lo nombró como F? el ángulo phi, o sea, este es el ángulo teta, el W para desplazamiento y el ángulo phi. Ah, ya, ok, gracias. 2, acá va 6, y aquí va 4. Tenemos la misma matriz de rigidez, solo es acomodar ahí los términos de forma adecuada, ¿no? Recortemos ¿Puede la- esperar un segundito, profe, por favor? claro, voy a tomando mi materia de transporte mientras tanto.
Si ustedes tienen programado esto, pues yo voy a hacer la programación. Incluso voy a traerme. Usted tiene la programación hecha, ¿no? Aquí lo que hice fue la misma operación que hemos hecho siempre, solo que ya la estoy haciendo en una sola línea. Aquí estoy multiplicando y transponiendo todo de una vez para utilizar solamente mi matriz de rigidez y mi matriz de transporte, no utilizar otras matrices intermedias. Entonces, esta va a ser mi matriz de rigidez. Salga para acá, ya en el sistema global. Que no me quede como tan lejos todo. Espera un segundito para que hagamos esa operación, porfa. Pero ustedes la tienen programada de la vez pasada, ¿no? De las hojas anteriores. Lo que estoy aprovechando es esta misma programación que tenemos ya hecha para agilizarla. Profe, qué pena su merced, ¿qué fue lo que hizo ahí? ¿Me la transporta y qué? ¿Transponer y la inversa? Pues lo que hemos hecho siempre. Sé cómo hay junto dos Cogí, fórmulas. no, pues cogí esta, la transpuse, después multipliqué eh, la transpuesta por la matriz de rigidez, ¿sí? Y ese producto lo multipliqué por la matriz inicial de transporte, que esta operación aquí me está condensando toda esa expresión larga, digámoslo así. Pero pues ya, como ustedes tienen esa programación, pues ya lo que estoy haciendo es avanzando un poquito más rápido en eso. Pues aquí, ¿qué puedo ver? Que como tengo un ángulo de cero, yo lo chequeo mirando que mi matriz de rigidez del sistema local
es la misma matriz de rigidez del sistema global, ¿no? Eventualmente para que se vea un poco más evidente. Entonces, así. Esa es para mi elemento 1. Podría ser lo mismo para mi elemento 2. Donde me toca traerme ya los valores como tal de ese elemento 2. Para mi elemento 2 tengo E12, el de 6, de 4, de 2, rigidez torsional, el ángulo 90 grados, seno, coseno, ¿sí? Y si me ponen cuidado aquí en este elemento 2, donde yo voy a ir de 1 hacia 3, les digo que estoy conectando con qué. Quiero que alcancemos a ver un temita de las cargas que puede llegar a generar cierto inconveniente, ¿sí? Cuando hice la transformación de este elemento 2, donde recordemos que el ángulo es de 90 grados, miren lo que pasaba con el torsor. Mi torsor en sistema local, ¿sí? Ahora se convierte en flector en sistema global, ¿sí? Otra vez, ingeniero, estaba mirando, qué pena. El torsor en mi sistema local, ¿sí? Allá en esta primera posición, se convierte en torsor, perdón, en flexión en mi sistema global, ¿sí? Recuerden que el sistema global yo todo me lo traigo sobre el eje X positivo, o sea, todo me lo estoy trayendo hacia acá. O sea, para este elemento, la torsión que me está generando aquí alrededor de este elemento se me va a volver flexión en este sistema global, ¿de acuerdo? En el elemento no, sí, en el elemento 2 que va de 1 hacia 3. La torsión, que era algo que lo habíamos dicho antes, la torsión de mi elemento 2 se me vuelve flexión acá en sistema global, ¿de acuerdo? Por eso es que está ocurriendo ese cambio de posición desde acá hasta acá, ¿sí? Pues bueno, desde acá hacia acá, pero ya el sistema global pasa acá, ¿sí? Por un lado, por otro lado, mi elemento 1 que va de 1 hacia 2 va a tener un vector de cargas que le voy a poner acá. Pero ojo con eso que ya lo hemos visto desde antes. Yo tengo mi vector de cargas, voy a hacerlo por acá. Mi elemento, voy a tener también mi sistema de cargas, ¿cierto? Elemento 1 tiene una carga de 20 kilonewton metro, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora como yo estoy en mi sistema local, hacia acá va mi X y hacia arriba va mi Z, ¿cierto que sí?
¿Y hacia dónde va? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia adentro. Hacia adentro. Entonces recordemos, vale la pena de pronto hacer aquí el dibujito, ¿cierto? Que este es el X, que él lleva para allá, para adentro, y que Z va hacia arriba, ¿cierto? Mi X, mi Y, y este es mi Z. Entonces, podemos volver nosotros a nuestra tabla de momentos de empotramiento. ¿Se acuerdan que aquí me da un momento que era una reacción de esta forma? Usamos flechita de momento. Yes. Que aquí me da una reacción que era de esta forma y que al otro lado me da una reacción que era como reacción, ¿no? Recuerden que eso los tenemos que volver cargas. Que era una flechita de esta forma. Y esas eran las reacciones que yo encontraba. Ahora, estas reacciones, ¿esta flecha es positiva o es negativa? Este momento que voy a obtener como reacción. El de la izquierda. Positivo. Negativo. ¿Por qué? Porque es que este de la izquierda va saliendo, ¿cierto? Cuando yo aplico aquí la regla de la mano derecha, va saliendo de la pantalla. Y saliendo de la pantalla, vean que es negativo porque el positivo es entrando. Ahí es donde quería hacerles énfasis en el sistema de cargas. ¿Sí? Aquí es diferente. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en otro plano. No es que sea algo del otro mundo, pero sí es de tener en cuenta. ¿Sí estamos claros por qué? Esta es la respuesta que yo puedo encontrar allá en mi tabla de momentos. Recuerden que mi tabla de momentos yo la tengo por acá. Vean. Es este momento y este momento. Mi reacción. Para este caso en particular va a ser WL cuadrado sobre 12. Ya lo sabíamos. O sea, este momento y este momento. Pero como reacción, este momento es negativo y este es positivo, ¿cierto? Porque cuando yo aplico la regla mano derecha con esta flechita, pues me coincide con el eje Y positivo. Entonces, ojo, tengámoslo en cuenta. Si digo que es WL cuadrado sobre 12 y que este de acá es negativo, pues va a ser menos W, que es un 20, por L del elemento 1, cuadrado dividido entre 12, 9.6, y acá voy a tener 9.6, menos 9.6, 9.6. Recuerden, esas son reacciones de momento. Normalmente son mis momentos. ¿Estamos o no estamos? Y el cortante, ven acá, va a ser WL medios, ¿no? Pues yo lo puedo calcular como haciendo el sumatoria de momentos, pero pues lo dejo a ustedes para que lo chequeen. 20 por L,
Aquí 2.4 dividido entre 2. Y acá también. ¿Sí les está dando los mismos valores? Sí, señor. Entonces, voy a llenar acá mi tablita y después los paso aquí coordenadas globales. Mi tablita, primero y cuarto están asociados a torsión y yo no estoy teniendo torsión en en este momento, ¿cierto? Después sabemos que estas reacciones las vamos a volver fuerzas. ¿Se acuerdan todo el desarrollo que hicimos en la sesión pasada para pórticos? Entonces, si tengo una reacción de 24 hacia arriba, la carga tiene que ser de -24, seguramente, ¿cierto? -24 para que la carga sea hacia abajo, ¿sí? O sea, lo que estoy haciendo es, cojo toda esta carga, pongo su efecto puntual acá y puntual acá. Son verticales, son hacia abajo, ¿sí? Ojo, nudo inicial y nudo final. Nudo 1 y nudo 2. Ah, bueno, ahí estamos teniéndolo bien. Acá va a ser menos este 9.6. Acá va a ser menos este 9.6 de acá. Y acá nos quedaría formado nuestro vector de reacciones internas en sistema local. ¿Cómo hacemos para transformarlo a sistema global? Pues por las mismas expresiones que conocemos de antes. Acá digo mmult, voy a multiplicar, ¿cierto? Aquí evité un paso intermedio, entonces aquí voy a decir que cojo esta matriz y la transpongo, la transpuesta de esta matriz para no tener tanto reguero de números, ¿cierto? La multiplico por este vector, siempre y cuando sean dimensionalmente correctos, Control Shift Enter, y ahí pasó algo. Tengo... Es que creo que es transponer, profe, no transpuesto. Ay, claro. Esa es la cuestión. Estaba escribiendo lo que estaba pensando. Listo. Muchas gracias. Transponer la matriz. Control Shift Enter. Y allí está. ¿Sí estará bien, Profe, señora? qué pena, porque para el momento de empotramiento es que no me da. ¿Acá? Eh, Porque es que me da un -9,6 como la longitud del primer elemento, pero pues era la longitud del segundo elemento o cómo es. No, estoy trabajando con el primer elemento. Mira, longitud del primer elemento. De 2,4. ¿Sí tenemos bien ese elemento? Ah, bueno, aquí yo lo que estoy haciendo algo erróneo es que estoy con el vector del segundo elemento. ¿Sí? Este es el segundo elemento. Perdón, aquí ya lo movemos. Es. Y así lo que tú dices es totalmente cierto. Me da -15, porque es mi elemento 2 el que va de 1 hacia 3. Sí, así sí está bien. Vean qué magia que es este Excel, porque ya automáticamente me actualizó todo. Bueno, aquí sí no está bien tomada la matriz.
Voy a traerlo porque debería ser con esta matriz. Listo. ¿Así sí te da bien? ¿O nos da bien a todos? Sí, Ok. Entonces miremos que cuando hicimos ese cambio de 90 grados, este de 15, bueno, el 30, como era esperarse, se mantuvo, porque ahí tenemos el 1 de la matriz de transformación, pero este 15 pasó acá. Este 15 que era torsión, pasó aquí al término de flexión. Y este 0 que era flexión, pasó aquí al término de torsión. Ven que se cruzaron los valores. Aquí cuando yo tengo elementos a 90 grados, pues es fácil de ver y de calibrar, ¿no? Cuando ya tengo elementos con otra inclinación diferente, por ejemplo, un elemento aquí intermedio adicional, pues ya mm, las componentes empiezan a tomar tanto flexión como torsión. Acá voy a llevarme nuevamente para que establezcamos nuestro vector para este elemento 1. Vean que el elemento 1 es una carga que está en la mitad, pues yo puedo ir aquí a mi carga que está en la mitad, véanlo, y es QL octavos, carga por la longitud sobre 8. No sé si vale la pena llevarme este mismo muñequito, ¿cierto? Aquí decimos que la carga ya no es uniforme, sino va a ser una carga puntual. ¿De magnitud cuánto es la carga? 50. Entonces mi momento va a ser de PL octavos, que va a ser de 50 por L, que será el elemento 1, y ya esto es sobre 1. Y el cortante, pues muy seguramente va a ser la mitad de la carga acá al lado. ¿Sí les da igual? PL octavos me está dando menos 15. Si hago sumatoria de momentos para obtener los cortantes, pues como la carga está en la mitad, me da mitad de un lado, mitad del otro. Pueden chequearlo y me da 25 a cada lado. Con eso armo mi vector de cargas en el elemento. Después, con el mismo procedimiento, lo cambio o lo transformo a cargas del sistema. Y como el ángulo es de 0 grados, pues sí, aunque aquí estoy haciendo toda la operación, ustedes se dan cuenta, pues obtengo que no va a cambiar el vector de cargas del elemento con respecto al vector de cargas del sistema para el elemento 1. ¿Vamos bien? Sí, señor. Y el resto del sistema, pues ya
ustedes lo saben hacer. Ya no tenemos ninguna otra diferencia con respecto a lo que ya hemos desarrollado. Ya me faltaría ensamblar, ¿cierto? Vectores de cargas nodales a tener en cuenta. ¿Dónde tengo vectores de cargas nodales? El nodo 1. En el nudo 2, pues de acuerdo a esta topología, ¿no? Ya saben ustedes que también pueden plantearlo con esta topología, con la que ustedes consideren mejor. Incluso ustedes pueden plantear a esto como tres elementos. Elemento 1 que sea este tramo inicial de 1,20, elemento 2 que sea este tramo de 1,20 también, elemento 3 que sea este, bueno, como sea, ¿cierto? Tres elementos. Y esta carga de 50, no considerarla como una carga en el elemento como lo hicimos acá, sino ahora sería una carga nodal. ¿Cierto que sí? Ya nos cambiaría esa configuración. Entonces la tarea, el laboratorio, va a ser eso, que terminen este ejercicio por, pues ya digamos aquí nos queda, ya solo es el ensamble, el sistema y el sistema secundario, bueno, la solución obviamente, el sistema secundario, y lo comparen qué pasaría si lo hacen no utilizando estos dos elementos, sino lo hacen utilizando tres elementos. Obviamente, como vamos a comparar dos, pues la misma estructura vista desde dos puntos de vista, con dos elementos, con tres elementos, pues que ustedes puedan concluir qué es lo que pasa con un ejercicio y con respecto al otro. Pueden también chequearlo en SAP, cuando lo hago con dos elementos, cuando lo hago con tres elementos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de aquí en adelante desde este procedimiento? Me interesaba que viéramos qué era lo que pasaba con el vector de cargas, básicamente. Esto. Que como tengo un sistema coordenado diferente, antes nosotros trabajamos en este plano vertical, ahora estamos trabajando en un plano horizontal, pues debo tener en cuenta aquí unas consideraciones en cuanto haga el manejo de mi vector de cargas local y global. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? Para el martes, ¿verdad, ingeniero? Ay, bueno, está bien para el martes. ¿Para el jueves no alcanza? No, pues como para incluirlo este corte. No, profe, para el martes. Para el martes, ingeniero. Listo, para el martes. Cualquier inquietud, ya saben, no deben en consultarlo. Listo, profe, muchas Vale, gracias. profe. Gracias. Bueno, Vale, chicos, gracias, hasta luego. buen día para todos. En un rato les subo el video. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, pues, hasta luego.